Y vamos a hacerlo en el texto que se ha leído, que es 1 Corintios, el capítulo 3, el versículo 10 hasta el 23. Y fíjense que cuando se construyen edificios, ¿ya?, una de las cosas que generalmente suele hacerse y que debe hacerse es poner el fundamento de ese edificio que se está construyendo. Es decir, se hacen unos grandes agujeros, si han visto construcciones, para poner de esta manera lo que es un fundamento firme, un fundamento sólido, para que luego se pueda sobreedificar sobre ese fundamento y el edificio sea un edificio estable y que se sostenga acorde al fundamento al cual ha estado puesto. Pues fíjense que el apóstol Pablo va a hablarnos de lo que es la iglesia, de lo que es la congregación, precisamente con la imagen de ser un edificio de Dios, el cual presenta un fundamento claro sobre el cual edificamos. Y con esto en mente me gustaría destacar tres cositas de este texto que se ha leído en la idea de que cada uno mire cómo sobre edifica. Me gustaría primero destacar lo que es el llamado, segundo, el conocimiento y tercero, lo que es la exhortación. Primero, el llamado a que cada uno mire cómo edifica la iglesia. Segundo, lo que sería el conocimiento de que somos templo de Dios para saber cómo edificamos la iglesia. Y tercero, la exhortación a que nadie se engañe a sí mismo en cómo edifica la iglesia de Dios. Vamos al primer punto, lo que es el llamado a que cada uno mire cómo edifica la iglesia de Dios. Y aquí hay una pregunta a hacer. ¿Por qué es importante y por qué tiene importancia mirar cómo cada uno edifica la iglesia? Fíjense que hay dos razones que Pablo nos va a dar en ese texto. La primera, es importante mirar cómo se edifica la iglesia porque Cristo es el único fundamento sobre el cual edificamos. Cristo es el único fundamento sobre el cual edificamos la iglesia de Dios. Fíjense que dicha realidad está claramente expuesta en los versículos 10 y 11 de 1 Corintios 3. Ahí Pablo dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Se da cuenta, cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Por qué? Porque no puede ponerse otro fundamento que el que ya está, el cual es Cristo Jesús. Ahora bien, Pablo no dice esas palabras porque sí. Pablo viene de un contexto bien importante que no podemos perder de vista, que tenemos que tenerlo en mente. Pablo sigue el argumento el cual ha empezado en los primeros 9 versículos. Y en los primeros 9 versículos se hacen un poco de memoria, que es lo que Pablo les dijo a los corintios. Pablo les puso de relieve esa inmadurez que se vivía en medio de ellos. Y era una inmadurez la cual estaba evidenciada por los celos, por las contiendas y por las divisiones que había en medio de ellos. Divisiones las cuales los corintios estaban forjando, dividiéndose sobre diferentes maestros. Yo soy de Pablo y yo soy de Apolos. Eso era la evidencia de esa inmadurez y de esas divisiones en los corintios. Y para arreglar esa situación, Pablo les dice que tienen que tener una correcta apreciación de lo que son los ministros de Cristo y una correcta apreciación del trabajo de los ministros de Cristo en la iglesia. En otras palabras, Pablo les está diciendo, entended correctamente quiénes son los ministros, qué es lo que hacen los ministros de Cristo, para que de esta manera dejéis de dividiros en relación a ellos y dejéis de dividir el cuerpo de Cristo. Porque ese era el problema que los corintios tenían, uno de tantos. Y para esto Pablo va a utilizar dos metáforas. Primero utilizará la metáfora, una metáfora agrícola. Y va a decir, yo planté, Apolos regó, pero es Dios quien da el crecimiento. Pablo les hace ver a los corintios que les dice, ni el que planta es más importante que el que riega, porque el que es importante aquí es Dios quien produce el crecimiento.
y que cada uno, dice, está realizando el trabajo que le ha sido asignado por Dios. El que planta, planta, y el que riega, riega, y ninguno es más importante. Ambos tienen que trabajar de manera conjunta, no compitiendo en el campo de labranza que es la iglesia, para que de esta manera el fruto no se arruine. Es decir, la iglesia no se arruine. Por tanto, Pablo les está diciendo, no os dividáis en base a eso. Ahora Pablo va a seguir con este mismo argumento. Fíjense que al final de nuestro capítulo, en el versículo 22, Pablo menciona esta idea. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas. ¿Se dan cuenta? Sigue con la idea de dividirse en esos maestros, pero Pablo sigue con el argumento de que los corintios vean y entiendan la obra de los ministros de Cristo. Lo único que Pablo cambiará la imagen. Pasará de la imagen de agricultura a la imagen de arquitectura. Y en lugar de hablar del campo de labranza, hablará del edificio de Dios, que es la iglesia. Por lo tanto, cuando Pablo aquí está diciendo, está llamando, mire cada uno cómo sobreedifica, primeramente está hablando de los ministros de Cristo. Está hablando de aquellos que edifican la iglesia. Pero antes de que se laven las manos como Pilato de este texto, digamos, si van los ministros de Cristo, que no tienen nada que ver con nosotros, no es así. Porque Pablo se está dirigiendo primeramente a la congregación de Corinto. Y de tal manera que mostrándoles el trabajo de los ministros de Cristo, los corintios puedan entender cuáles son aquellas cosas fundamentales sobre las cuales edificarse y no dividirse sobre ellas. Por lo tanto, entendiendo ese trabajo, entenderemos lo importante en el fundamento de la iglesia, en la edificación del edificio de Dios. Fíjense cómo Pablo empieza en el versículo 10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Fíjense que Pablo entiende que el hecho de que él haya puesto un fundamento importante, dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, esto es únicamente debido a la gracia que Pablo ha recibido por parte de Dios. Su ministerio era un ministerio de gracia. Y muchas veces esa expresión en Pablo, conforme a la gracia que me ha sido dada, se refiere a la comunicación del Evangelio a aquellos que eran gentiles. Pablo se lo expresa así también a lo que es a los efesios. Les dice, por esta causa en Efesios 3, yo, Pablo, como prisionero de Cristo por vosotros, y después les dirá, si es que habéis oído de la administración de la gracia que me fue dada por vuestro bien, por vosotros gentiles. Y ahí en Efesios esa administración de la gracia de Dios es la predicación del misterio del Evangelio de Cristo Jesús. Por tanto, esa gracia tiene que ver con esa predicación del Evangelio. Y fíjense que Pablo dice, conforme a esa gracia, yo como perito arquitecto, literalmente lo que es la expresión ahí, es como un arquitecto sabio, un arquitecto que sabe lo que hace. Y esa expresión, arquitecto sabio, solía aparecer en muchos templos en el primer siglo. Solía aparecer ahí, y el arquitecto sabio era aquel que se encargaba de controlar cómo iba la construcción del templo y el trabajo de esa construcción día a día. Era aquel que se encargaba también de contratar los obreros para la construcción del templo. Y era aquel también, el sabio arquitecto, el cual se encargaba de mirar daños que pudiesen surgir de manera imperceptible en la construcción del templo, en la construcción del edificio. Así es como Pablo se presenta aquí. Aquel cual ahora va a mirar el trabajo de ese edificio en construcción, que es un edificio mucho más grande y mucho mayor que es el edificio de la iglesia. Y Pablo nos dice, como arquitecto sabio, puse el fundamento. Él establece el fundamento. Y fíjense, ¿qué es lo que hacen otros que vienen? Dice, y otro edifica encima. Pero Pablo muestra un contraste interesante aquí. Un contraste que a veces se pierde un poquito aquí en la traducción. Cuando Pablo dice, yo puse el fundamento como apóstol, Pablo está diciendo que el fundamento que puso, y veremos esa predicación del Evangelio, fue un fundamento puesto de manera
completa, de manera sólida. No tiene que repetirse el poner otra vez ese fundamento porque Pablo lo puso de una vez por todas. Pero el contraste está aquí, que si Pablo puso el fundamento de una vez por todas, fíjense lo que dice el versículo 10, y otro edifica encima. El contraste aquí es que la idea de edificar es una idea continua. El fundamento es puesto de una vez por todas y otros continuamente edifican sobre este fundamento puesto. Por lo tanto, nos está dando la idea, hermanos y hermanas, aquí, del hecho de que la iglesia, fíjense, tiene un fundamento el cual no puede repetirse, el cual es esencial, el cual es básico, y vamos a verlo, pero que sobre ese fundamento continuamente la iglesia se está edificando. Un proceso hasta que Cristo mismo venga. Y esto, la idea de que la iglesia, el edificio de la iglesia se está edificando, nos lleva directamente al llamado, puesto que hay un fundamento sólido y otros están edificando sobre ello, y la iglesia se edifica, entonces cada uno tiene que hacer ¿qué? Cada uno mire cómo sobreedifica en ese edificio que se está construyendo. Fíjense, ese llamado nos lleva a entender tres cosas bien importantes. Se puede edificar, ¿ya? ¿Por qué? Porque la iglesia todavía está en construcción. Hay un cartel que dice, disculpen las molestias por la construcción, ¿ya? Es decir, todavía se está construyendo hasta que el mismo constructor de la iglesia por excelencia, Cristo, venga a recogernos. Pero hay otra cosa importante, el hecho de que cada uno mire cómo sobreedifica. No solamente se puede hacer este llamado porque la iglesia está en construcción, pero se puede hacer este llamado, ¿saben por qué? Cada uno mire cómo sobreedifica. Por una razón bien simple del texto, porque hay fundamento sobre el cual edificar. Si no hubiese fundamento, ¿de qué manera podría edificarse? Ahora imagínense que intentan edificar un gran edificio. Y ese edificio lo hacen todo menos ponerle el fundamento. ¿Qué es lo que sucedería con ese edificio? Una, que no se aguantaría. Pero es que sin fundamento no puede edificarse. Sin fundamento no puede construirse. Y esta es una de las razones por la cual Pablo está básicamente llamando aquí a los ministros. Cada uno mire cómo sobreedifica por esta simple y básica razón. Porque hay un fundamento establecido. Los ministros podemos edificar por la gracia de Dios la iglesia de Cristo porque alguien puso un fundamento sólido de una vez por todas y sobre él construimos, sobre él edificamos. Sin él, la edificación sería vana. Hay un himno, que yo sé que está en español, lo hemos encontrado con Chama, pero no tenemos claro cómo cantar exactamente, pero en inglés, ya eso seguro que os sonará. En inglés es un himno precioso, se llama The Church is One Foundation. La iglesia tiene un único fundamento. Y la primera línea de ese himno es The Church is One Foundation. La iglesia tiene un único fundamento. Y cuando uno se pregunta cuál es ese único fundamento de la iglesia, el himno responde, is Jesus Christ the Lord. Es el Señor Jesucristo, glorioso, porque fíjense que esto es lo que Pablo está diciendo, el fundamento que una vez por todas Él estableció, el fundamento irrepetible, el cual nadie puede poner, sobre el cual se edifica la iglesia, es Cristo. Fíjense el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Cuál es este? Y la Biblia responde, el cual es Jesucristo. Este es el único fundamento para la iglesia de Dios. Este es el único fundamento en el cual la iglesia se edifica. Los ministros sobreedifican el fundamento de Cristo Jesús. Y esto es glorioso, hermanos. ¿Saben por qué? Porque gracias a ese fundamento ni las puertas del Hades podrán contra la iglesia de Cristo. Ni el infierno mismo permanecerá contra la iglesia que se sustenta y se fundamenta sobre Cristo Jesús. Sobre aquel que dice, yo y no otro edificaré mi iglesia. Pero la pregunta es, ¿qué es esto de que el único fundamento para la iglesia es Cristo? Porque, ¿saben? Esto podría entenderse como algo místico.
Esto podría entenderse como algo abstracto, pero no es ni mucho menos lo que Pablo tiene en mente. Cuando Pablo dice, yo puse ese fundamento que nadie más puede poner, ningún otro fundamento puede ser puesto, yo lo puse, pregúntense, ¿qué es lo que Pablo fue a predicar a los corintios? ¿Qué es aquello que Pablo se propuso saber únicamente entre los corintios? Y fíjense en el capítulo 2 de Corintios, y fíjense en el versículo 2 de Corintios. Eso es lo que Pablo se propuso. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Este es el fundamento que Pablo se está refiriendo aquí, que puso, y el fundamento para la iglesia es la persona de Cristo Jesús y este crucificado. Es esa locura que el mundo considera, cómo en un Cristo crucificado Dios puede hacer algo. Pero en ese Cristo crucificado Dios edifica a su pueblo, Dios edifica a su iglesia, Dios construye su templo en aquel que murió en la cruz. Y ese es el fundamento que Pablo puso, el Cristo y el Cristo crucificado. Es decir, puso como fundamento algo que se resume en una palabra: el Evangelio. El Evangelio de Cristo Jesús es el fundamento para la iglesia. Y saben que, hermanos, eso históricamente la iglesia lo ha tenido bien claro. Bueno, no siempre, ¿verdad? Pero fíjense que uno de los atributos que históricamente se ha considerado de la iglesia, uno de los atributos esenciales de la iglesia, es su carácter de apostolicidad, su carácter apostólico, su autoridad apostólica. Y desde el punto de vista de la Escritura, esa autoridad apostólica no es una autoridad que reside en alguien que dice que viene directamente de la línea de los apóstoles y que después declara santos a los niños que vienen en Fátima y la Virgen. Nada tiene que ver con eso. No tiene la autoridad apostólica de la iglesia en aquellos que claman hoy en día decir que son apóstoles y que vienen directamente de los apóstoles. La autoridad apostólica de la iglesia se encuentra no en un ser humano, sino en el testimonio apostólico que es el Evangelio de Cristo Jesús. Ahí es donde está la autoridad de la iglesia, ahí es donde está el fundamento de la iglesia, el Evangelio de Cristo Jesús. Y fíjense que cuando los reformadores en la historia se encontraron con el clamor de la iglesia apostólica, católico, romana, que de que ella era la única iglesia verdadera y que fuera de ella no hay salvación, los reformadores establecieron como una de las marcas esenciales de la iglesia verdadera de Cristo, ¿saben cuál fue? La correcta presencia y predicación del Evangelio de Cristo Jesús. Y cuando ese fundamento no está en la iglesia no está. Fíjense, hermanos y hermanas, cuando ese fundamento se quita, la iglesia está en peligro. Y el hecho de que el fundamento sea únicamente Cristo y el Cristo crucificado, el Evangelio, ¿qué es lo que nos informa? Nos informa, hermanos, de que la iglesia no se sustenta sobre un fundamento de filosofía humana, no se sustenta sobre un fundamento de ideas humanas, de pensamientos humanos, de organizaciones e instituciones humanas. Se sustenta sobre la sabiduría de Dios, el Cristo y el Cristo crucificado. Esos que dicen que la iglesia es la que creó el Evangelio, lo tienen todo a la inversa. Es como ponerse los calcetines al revés, porque es el Evangelio quien creó a la iglesia, no a la inversa. Y fíjense, hermanos y hermanas, que si otro fundamento es puesto o ese fundamento se pierde, la iglesia colapsa. Y esa es la razón en ese mensaje aquí, sobre todo con los ministros de Cristo, que no puede edificarse de cualquier manera. Fíjense, hay un autor que, hablando de los apóstoles, ya no los ministros, hablando de los apóstoles, decía que la mayor autoridad que tenían, que era el mensaje del Evangelio, era al mismo tiempo su más severa limitación. Y eso es claro. La mayor autoridad que tenía en la predicación del Evangelio era al mismo tiempo su más severa limitación. No podían decir cualquier cosa. No podían establecer cualquier cosa, sino Cristo y a este crucificado. Por lo tanto, los ministros miran cómo sobreedifican, porque hay un único fundamento, que es Cristo, que es el Evangelio.
Pero fíjense que Pablo está escribiendo a una iglesia en Corinto. Y la pregunta es, ¿qué servía eso para ellos? Y fíjense que Pablo les ha dicho, soy único fundamento que es el Evangelio. La iglesia se basa no en sabiduría humana, sino en sabiduría de Dios, en ese Cristo crucificado. Y está escribiendo a una iglesia la cual tenía divisiones, contiendas, facciones. ¿Por qué? Porque habían absorbido la sabiduría de la sociedad que los rodeaba. Habían absorbido la sabiduría de la sociedad de su tiempo y dejado el Evangelio de lado. Y aquí es cuando Pablo ahora les está diciendo, solamente hay un fundamento y vuestra actitud da a entender de que os habéis olvidado de ese fundamento. Y si edificáis como estáis edificando, Corintios, estáis edificando cualquier otro edificio, pero no la iglesia de Cristo. Y saben que el llamado de Pablo aquí, hermanos, es claro. Cada uno mire cómo se edifica, porque solamente hay un fundamento: Cristo Jesús. Hermanos, como iglesia, como congregación, hay algo que no podemos nunca olvidar. Hay algo que nunca podemos dejar de lado, y es precisamente el glorioso Evangelio de gracia y fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque ese Evangelio es el que nos creó como lo que somos. Porque en ese Evangelio Dios, en su sabiduría, edifica a su iglesia. Y ese Evangelio debe estar presente desde el púlpito, la enseñanza, el liderazgo, las diaconías, los ministerios, las relaciones. Todo se fundamenta en el Evangelio de Cristo. Porque saben que hay una gran paradoja que podemos tener, y gracias a Dios tenemos el fundamento del Evangelio sobre el cual se edifica la iglesia. Pero saben, pueden utilizarse materiales que nada tengan que ver con ese fundamento. Pueden utilizarse materiales para edificar esa iglesia que nada tengan que ver con el fundamento del Evangelio de Cristo Jesús. Y lo que probará esos materiales y esa obra será el día del juicio final. Y esa es la segunda causa por la cual mirar cómo cada uno se edifica. No solamente porque hay un único fundamento que es Cristo sobre el cual se edifica, sino porque el día del juicio mostrará cómo cada uno ha edificado. Y fíjense que esto lo vemos a partir del versículo 12 en adelante, del 12 hasta el 15. Fíjense, nos ha hablado de que hay un único fundamento. Y ahora fíjense cómo diferentes materiales pueden ser usados. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. ¿Se dan cuenta? Pablo está utilizando lo que son diferentes materiales aquí en la edificación de ese edificio. Y probablemente aquí los diferentes materiales tienen que ver con lo que es la calidad de cada uno de ellos. No puedes sobreedificar sobre el fundamento del Evangelio, nos dice, con oro, con plata, con piedras preciosas, con heno, con hojarasca, con madera. Ahora bien, ¿qué es lo que va a determinar qué material está acorde con el fundamento del Evangelio? Fíjense que la Biblia lo dice. La obra de cada uno, en el versículo 13, se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Se dan cuenta? La construcción y la calidad de los materiales es puesto en perspectiva ¿de qué? En perspectiva del día final. Y aquí Pablo sigue hablando de los ministros. Así que Roberto, Samuel, Francisco, ¿dónde nos hemos metido? Eso no me lo dijeron en el seminario a mí, eso no me lo dijeron. Pero está hablando primeramente de lo que son aquí los ministros de Cristo. Y fíjense, aquí el día se refiere al día del juicio final. Y eso es bueno. ¿Saben por qué? Porque dice que hay un día que Dios probará cómo se ha edificado la iglesia, cómo sus ministros la han edificado. Y eso implica, hermanos, que la construcción de la iglesia no es la Sagrada Familia. Llegará un día que Cristo completará su iglesia. Llegará un día donde Cristo presentará a su iglesia, a su esposa, al edificio construido perfecto y sin mancha delante del Padre. Eso
Es más, creo que Él hará esto antes de que nosotros acabemos la Sagrada Familia. Pero va a llegar el día en que esa iglesia será completa. Y fíjense que en ese día es el día en el cual que ese día probará, cada hora será declarada por fuego. La idea de fuego, ¿ya? La idea de fuego aquí es la idea de juicio. Y algunos han usado este texto para hablar del purgatorio, para justificar el purgatorio. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta en el versículo 15, dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. Es decir, ahí estarán todos purgando lo que tengan que purgar hasta que lleguen al cielo. Pero no es lo que Pablo está diciendo aquí en absoluto. La idea aquí del fuego no es la idea de purgatorio, es la idea de probar los materiales que han sido usados, la obra de edificación de la iglesia. Y cómo cada ministro ha edificado y de qué manera ha edificado sobre el fundamento del Evangelio. En otras palabras, se está refiriendo que hay un día donde se van a rendir cuentas. Hay un día donde Dios va a determinar que pasemos cuentas por cómo hemos edificado. Todos conocen el cuento de los 3 cerditos, ¿no? Que uno edificó con paja, otro edificó con madera y otro edificó con ladrillo. Y llegó el lobo y sopló, sopló y sopló, y el de la casita de paja se cayó, el de madera se cayó y el de ladrillo se sostuvo. Buen fundamentada, buenos materiales establecidos ahí. Fíjense, ahora imagínense que construyen un edificio con un fundamento así de grande, sólido, y encima de ese fundamento ponen una casita de madera. ¿Creen que eso se puede hacer? Se puede hacer. Puede ponerse un fundamento inmenso y construir una casita de madera encima, pero ¿es lógico? ¿Va a sustentarse esa casita? No va a sustentarse por algo, claro, porque el material usado nada tiene que ver con el fundamento establecido. Y eso que Pablo quiere que vean aquí es sobre todo los corintios, que hay el fundamento sólido, pero que hay posibilidad de edificar de cualquier manera o con cualquier material sobre ese fundamento, incluso con cosas que nada tengan que ver con ese evangelio. Puede edificarse sobre todo lo que es con entretenimiento, puede edificarse de tal manera que solamente se haga sentir bien a la gente, puede edificarse de tal manera diciéndole a la gente, vengan, vengan, den, que Dios os dará, incluso pongan sus tarjetas de crédito, que Dios les va a dar más. Y puede edificarse de esa manera. Pero ¿qué es lo que nos determina que se está edificando con material correcto, de acuerdo al fundamento? Saben solamente una cosa, nos lo determina el fundamento. El Evangelio de Cristo nos determina el material. Y fíjense lo que va a suceder al final. Fíjense, aquellos, sea lo que sea el material se haya usado, fíjense a partir del versículo 14. Ahora la obra es probada. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Que no tiene nada que ver con perder la salvación. Porque fíjense que en el versículo dice que ese que sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque es así como por fuego. Es decir, es la idea de que Dios probará la obra en cómo los ministros han edificado. Y aquellos que han edificado una obra conforme al fundamento del Evangelio, eso permanecerá y tendrán galardón. Y aquellos que no tendrán la vergüenza de ver cómo su obra no se sustenta, aunque serán salvos. Gracias a Dios por ello. Por fuego. Es como la idea de Lot, ¿sabes? Lot que salió por fuego de Sodoma y Gomorra. Entonces, cuando han cocinado y han encendido los fogones alguna vez, cuando la llama sale grande, los primeros pelos que se queman son los de las manos. ¿Ya? Los primeros, esos pelitos pequeños de aquí. Y son pelos pequeños, pero huelen fatal. Uno se da cuenta de que se ha quemado los pelos porque huelen a pelo o a carne de pollo chamuscado. Pues en ese día habrá algunos que tendrán ese olor de calle, de piel de pollo chamuscado. ¿Ya? Pero que no seamos nosotros en ese sentido. Pero eso se dará. Pero fíjense, hermanos, que aquí, que esto, por un lado, ahora para que los ministros no nos llevemos todos los palos, ¿ya? Eso da descanso. Porque ¿saben qué?
Yo estoy seguro que tanto Roberto, Samuel, Francisco, preferimos 1000 veces ser juzgados por Dios por nuestra obra que no por el ser humano. Porque Dios es un Dios justo y nos juzga en Cristo. Pero ¿saben qué? Ese día de pasar cuentas aquí, ese día de pasar cuentas es importante. Y es algo que debían entender los corintios. Y de fijaros, corintios, ¿por qué os dividís sobre la obra de estos maestros? Que si el que planta es mejor que el que riega, si no os pertoca a vosotros juzgar su obra. Es a Dios quien le pertoca juzgar la obra de sus ministros, no vosotros. Por tanto, ¿por qué os dividís sobre quién es mejor o peor? No os pertoca eso. Pero debéis entender algo, iglesia, que el hecho de que Dios tiene un día que hará pasar cuentas a sus ministros, ¿sabes qué nos muestra? Nos muestra que Dios ama a su iglesia. Nos muestra que Dios ama al pueblo que está siendo edificado. Nos muestra que Dios ama aquella iglesia que edifica en el fundamento de Cristo, porque tiene a sus ministros un día para pasar cuentas. Piensen en eso. Si no tuviesen nadie a quien pasar cuentas, yo estoy seguro que acabarían haciendo lo que bien les parecería. Fíjense en la corrupción de España. Tantos años sin pasar cuentas a nadie. Tantos años sin pasar cuentas a nadie. Y cuánto dinero público se han llevado a los bolsillos. Pero la edificación de la iglesia no es así. Dios tiene un día que hará pasar cuentas a sus ministros. Si no fuese así, hermanos y hermanas, ¿saben qué? Posiblemente acabaríamos haciendo lo que nos parecería a nosotros por nuestro propio interés. Pero Dios está tan preocupado de cómo su iglesia se edifica. Ama tanto, nos ama tanto en cómo somos edificados como iglesia. Nos ama tanto de que no quiere que su iglesia se edifique de cualquier manera. Y por eso tiene a los suyos a pasar cuentas. Y eso es un pensamiento precioso, hermanos y hermanas. Al final, la iglesia será lo que Cristo tiene establecido que sea. Sea como sea, los ministros que haya, será lo que Cristo tiene establecido. Y Él cuida esa edificación. Ahora tengan esto en mente. Porque Pablo ha dicho, iglesia, has escuchado de que hay un único fundamento, que es Cristo. Iglesia, has escuchado de que hay la posibilidad de edificar de cualquier manera. Iglesia, has escuchado de que llega un día donde cuentas se pasarán. Entonces, si has escuchado esto, algo tienes que conocer. Aquí pasamos al segundo punto. De que es necesario el conocimiento de que somos el templo de Dios para cuidar como cada uno edifica la iglesia. ¿Y por qué es importante tener el conocimiento de que somos el templo de Dios? ¿Saben por qué? Porque hay una seria advertencia contra aquellos que en lugar de edificar destruyen el templo de Dios. Fíjense que eso lo tenemos a partir del versículo 16. Tengo que acelerar un poquito aquí. Fíjense en el versículo 16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Fíjense como la palabra templo aparece 3 veces aquí, en el versículo 16 y fíjense ahora en el 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Fíjense que ahora Pablo lo que hace es cambiar la pelota de campo. Y ahora no se centra tanto en los ministros, sino en todo lo que es la congregación. Y les está diciendo, vosotros sois algo. ¿Sois qué? El templo de Dios. Y ¿sabes? Es importante lo que Pablo menciona aquí, porque en griego hay 2 palabras para templo. Una se refiere a todo el conjunto del templo, con el atrio, etcétera, etcétera, etcétera. La otra palabra se refiere a lo que es el lugar santísimo, el Sancta Sanctorum, donde la presencia de Dios moraba. La palabra que Pablo suele utilizar casi siempre para referirse a la iglesia es la palabra que se refiere al lugar santísimo. Sois el lugar santísimo donde Dios mora. Y piensen en el lugar santísimo. Vayan al tabernáculo o al templo en el Antiguo Testamento y piensen en el lugar santísimo, donde no se podía hacer lo que se quería ahí. Se podía entrar una vez al año en el día de la expiación, solamente el sumo sacerdote, y podía hacer lo que quería dentro de ese lugar santísimo. Podía llegar ahí y decir, bueno, oye, pongo un poquito de sangre por aquí.
aquí, un poquito de sangre por allá, ya va bien así. ¿Podía hacer lo que quería el sumo sacerdote en el lugar santísimo? La respuesta es no. Si eso se hacía, caput, finito, se acabó. Dios destruiría a aquel que entraba con irreverencia en el lugar santísimo. Si eso era así, en un templo o en un tabernáculo, en un lugar santísimo hecho con pieles de animales y maderas, ¿cuánto más será de aquel templo construido no con pieles de animales y madera, sino con la sangre preciosa del mismo Hijo de Dios? Y fíjense que Pablo les está diciendo, vosotros sois el templo. Y ahora fíjense que bajo esta realidad, que somos templo, hay una severa advertencia encerrada. Y es literalmente, está encerrada entre que somos el templo. Fíjense el versículo 16. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora fíjense en el versículo 17, la advertencia. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá. Eso es serio. Eso es muy serio. Porque fíjense que aquí ya Pablo dice, si alguno, es indefinido. Aquí ya no solamente se está refiriendo a los ministros como edifican, si los ministros o alguno, y eso implica a toda la congregación, destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá. Y fíjense que Pablo no especifica qué es eso de destruir, no lo especifica, pero está determinando que la línea entre edificar mal y llegar a destrucción es una línea muy fina. Y debemos pensar, ¿qué es lo que estaban haciendo los corintios para que Pablo tenga que darles esta serie de advertencias? ¿Qué estaban haciendo? Y fíjense lo que Pablo les dijo. Celos, divisiones, contiendas, facciones. ¿Se acuerdan eso del périto arquitecto, el sabio arquitecto, que mira que no haya grietas en la construcción ni daños? Aquí es lo que Pablo está haciendo. Esos celos, esas divisiones, esas contiendas. Pablo les está diciendo, eso está minando el fundamento del Evangelio. Y estáis caminando la fina línea de mal sobre edificar a poder llegar a destrucción de lo que es el templo de Dios. Es una seria advertencia. Porque saben que, hermanos, el minar lo que es el fundamento del Evangelio no solamente se mina con mala teología, no solamente se mina con herejía, sino que también se mina con una conducta que no se fundamenta en el Evangelio, que no refleja los valores del Evangelio, que no surge de los valores del Evangelio. Y Pablo les está diciendo, cuidado, porque aquí camináis en esa línea. Pues saben, el templo, y eso lo leí, no sé dónde lo leí, era un lugar de unión también. Era un lugar donde el pueblo en unión iba a adorar a Dios. Y si somos el templo de Dios, somos un templo no de desunión, sino de unión, donde por la gracia de Dios nos rendimos a adorar a nuestro Dios. No hay desunión que valga sobre ese fundamento. Tanto aquí la pregunta al final es, bueno, ¿y cuál es la solución si esas cosas a veces se dan? Y ese es el tercer punto. Y voy a hacer un salto, iba a decir de cabra, ¿no? Un salto del liebre. Voy a saltar una parte que ya hemos visto, solamente la voy a mencionar así rápido, ¿ya? Pero la solución de esto es la exhortación que Pablo da. La exhortación a que no nos engañemos en cómo edificamos la iglesia de Dios. Porque fíjense que esa exhortación tiene dos cosas. Primero tiene la solución de volvernos ignorantes y no sabios. Déjenme que les explique esto, porque si no saldrán de aquí diciendo, hoy me han dicho que tengo que volverme ignorante. Y se lo digo, sí, pero en el contexto de Primera de Corintios. Porque fíjense, a partir del versículo 18, ahí está la exhortación. Digo, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. ¿Se dan cuenta? Aquí Pablo vuelve a tomar el tema de la sabiduría. ¿Y qué es lo que está diciendo Pablo? Algo que ya ha dicho en el capítulo 1. Que la sabiduría del Evangelio ha destruido la sabiduría de este mundo. Y Pablo les está diciendo aquí, hay un reverso que todo creyente, que todo aquel que se fundamenta en la cruz debe entender.
Y el reverso es que la sabiduría de la cruz ha anulado, ha derrotado la sabiduría del mundo. Por lo tanto, la única sabiduría que nos vale para construirlos es la sabiduría de la cruz. En el capítulo 1, lo que Dios hace es locura para el mundo. Aquí, lo que el mundo hace es insensatez para Dios. Les está diciendo, no os hagáis sabios según vuestro mundo, sino ignorantes, es decir, sabios según la sabiduría del Evangelio. ¿Por qué? Pues fíjense en el versículo 19 al final. Cita dos citas del Antiguo Testamento. Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Esto viene de Job 5:13. Y es cuando uno de sus grandiosos consejeros, Elifaz, estaba dando consejo a Job. Y consejo. Y al final ese consejo probó ser ¿qué? Ser vano, vacío e insensato. Aquí Dios está diciendo, Dios siempre caza al sabio o al supuesto sabio en su astucia. ¿Por qué? Fíjense, porque el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Haceros ignorantes según la sabiduría de la cruz, esa es la que vale. Pero Pablo le está diciendo, pero Dios siempre coge al sabio en su astucia. Corintios, iglesia, no os penséis que podéis dejar el fundamento del Evangelio, construir en otra cosa que no sea el Evangelio y que vais a salir campantes de él. Porque Dios siempre caza al sabio en su astucia. Y ahora viene lo último, y eso es lo más glorioso, para no dejaros así, vaya. Fíjense que esa exhortación tiene una segunda cosa, y es el resultado. ¿Saben cuál es el resultado glorioso? El resultado de saber que todo nos es dado en Cristo. Yo tenía preparado este punto, el resultado de no hacernos miopes espiritualmente. Pero si les digo por un lado ignorantes y por otro lado miopes, vamos bien en ese sentido. Pero ya entenderán por qué. Porque fíjense cómo acaba Pablo al final. Fíjense en el versículo 21. Dice, así que, ese es el resultado. Dice, iglesia, si habéis entendido que los ministros son siervos de Dios, si habéis entendido que cada uno hace su trabajo como Dios le ha dado que haga, y que Dios es el importante para producir el crecimiento. Si habéis entendido, iglesia, que solamente hay un fundamento que vale, que es el Evangelio. Si habéis entendido que llega el día en el cual Dios probará. Si habéis entendido que sois el templo y que no puede hacerse cualquier cosa, y que lo importante es Dios aquí, fijaros en el resumen claro. Así que ninguno se gloria en los hombres. No tiene sentido dividiros en hombres. Pero por otro motivo bien claro, y eso es lo glorioso. Fíjense, ¿por qué? Es el versículo 21 a mitad. Nadie se gloria en los hombres porque todo es vuestro. ¿Han escuchado esto? Hemos escuchado esto. No se glorien en los hombres, no os dividáis en base a estas cosas, intereses propios, porque todo es vuestro. Todo os pertenece. Y la cuestión aquí, ¿qué es aquello que todo nos pertenece? Sigan leyendo. Todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas. Es decir, os pertenecen. ¿En qué sentido? Son siervos que sirven a la iglesia. Por lo tanto, ¿qué os dividís en ellos si os pertenecen? Pero fíjense, va mucho más. Sea la vida es vuestra, esta vida que antes no teníais ahora, la podéis vivir para servir a Dios y edificar la casa de Dios. Sea la muerte es vuestra, ese último enemigo tan temible, incluso esto juega a vuestro favor, porque cuando la muerte llame a la puerta, los ojos serán abiertos delante de aquel que resucitó y venció a la muerte, y en el día final, cuando la trompeta suene, resucitados seremos. Hermanos, juega a nuestro favor. Y sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Lo presente y lo porvenir no está escrito en las cartas de tarot, no está escrito en las palmas de nuestras manos, está escrito en el decreto soberano de Dios. Por lo tanto, si eso es así, fíjense lo que Pablo quiere llegar a la conclusión. Cuando hay divisiones en la iglesia, y no hablo de esas divisiones que ya, 50 por aquí, 50 por allá, eso ya es el final de algo que venga previo. Cuando hay divisiones, a veces imperceptibles, cuando hay egos, cuando hay disensiones, cuando hay propios intereses, ¿qué es lo que se está mostrando con esto, hermanos y hermanas? Se está mostrando que muchas veces eso se da porque uno quiere la parte que le pertoca, la parte del pastel que lo pertoca.
Y cuando esas divisiones y discusiones por la parte del pastel que le toca a cada uno se produce, entonces uno dice, ajá, ya conseguí lo que quería, mi parte. Pero estás perdiendo la mejor parte, estás siendo miope espiritualmente. Y no estás entendiendo que nada tienes que dividirte en tu parte, porque todo nos pertenece. ¿Por qué? Fíjense el versículo 23. Todo nos pertenece no por ser muy guapos, no por ser muy buenos. Todo nos pertenece. Todo es vuestro. Fíjense el versículo 23. Vosotros de Cristo. Pertenecemos a aquel que es heredero de todas las cosas y somos coherederos con Él. Y Cristo es de quién? De Dios Padre, el soberano altísimo, que todo le pertenece. Por eso, por la pura gracia de Dios, todo es nuestro en Cristo Jesús. Cogiendo los tres cerditos, uno edificó con paja, otro con madera, otro con ladrillo. Hermanos y hermanas, por la gracia de Dios tenemos el fundamento del Evangelio. Miremos cómo sobreedificamos con material digno de ese Evangelio de Cristo Jesús, para que al final sea Él quien reciba la gloria y la honra en medio de su Padre. Y una manera de sobreedificarnos en ello es declarando lo que creemos, declarando eso que proviene directamente del Evangelio.